Bien, vamos a conversar un poquito. Dios ha sido muy bueno, la verdad, con todos nosotros. Ha sido muy bueno y siempre hay que prestar atención a lo que Él nos dice. Y entre esas bondades, vamos a leer hoy un poco un libro del Nuevo Testamento, pero vamos a entrar en contexto también, ¿ya? Muchas de las cosas que a veces me excluía o me alejaba de pertenecer a un grupo cristiano, ¿ya? Era porque yo veía cómo eran ellos, las cosas que ellos enseñaban o transmitían, pero también veía la forma de vivir de ellos que era diferente a lo que hablaban. Entonces yo decía, no quiero ser así, ¿no? Porque para mí era chocante. Y entendemos todo, yo creo que cuando decimos algo, nuestras acciones deben demostrar pues coherencia, ¿no?, con lo que enseñamos. Es más, hay una banda de metal que escuchaba yo que se llama Testament, que su disco se llama justamente Practica lo que predicas, ese es el nombre del disco, ¿ya? Pero más allá de eso, estuve leyendo un poco acerca de unos versículos donde justamente vamos a hacer hincapié de lo que le estoy conversando, ¿ya? ¿Ustedes conocen la vida de Tito o el libro de Tito? ¿Sí? Lo han leído, me imagino, muchas veces. Es un libro corto, creo que son 3 capítulos solamente. Y Tito era un discípulo de Pablo, ¿ya? Así como lo fue Timoteo, Tito también era otro discípulo. Tanto así que Pablo lo llama hijo, ¿ya? Lo tenía así, como por hijo, porque había disfrutado mucho de él, de su acercamiento al Señor, su conversión al Señor, y ahora él podía tener esa responsabilidad de papá espiritual en la vida de Tito. Tito era un hombre nacido en Grecia, ¿ya? Recordemos que en ese contexto entonces que el Imperio Romano pues estaba creciendo y se expandía cada vez más, tenía más territorio, y una de esas tierras que llegó a dominar justamente fue Grecia, ¿ya? Entonces Tito también venía a estar en calidad de los judíos, ¿no? Era uno más del Imperio Romano. Tito tiene una tarea que Pablo le da. Si podemos leer por favor la introducción del libro de Tito, ¿alguien la puede leer por favor? La introducción. Versículo 1. Sí, solamente el intro, ¿no? Cuando lo presenta a Tito a la iglesia. Yo, Pablo, esclavo de Dios y apóstol de Jesucristo, escribo esta carta. Fui enviado para proclamar fe a los que Dios ha elegido y para enseñarles a conocer la verdad que les muestra cómo vivir una vida dedicada a Dios. Perfecto. Pablo primero se presenta y dice: yo soy Pablo, soy apóstol de Jesucristo, soy esclavo del Señor, y lo único que tengo para comunicarles a ustedes es que estoy enviando a Tito, ¿ya?, para que les comunique las verdades, ¿ya? Las verdades. Esta palabra verdad viene justamente del griego que se llama veritas, ¿ya? Esta es su raíz, y veritas quiere decir para nunca olvidarse, ¿ya? Tiene este poder esa palabra. Por eso es que las palabras que Jesús decía hasta ahora no podemos olvidarnos de eso. Todos los ejemplos que Él dio hasta ahora siguen vigentes, no se han caducado. Este griego veritas hasta la fecha nos permite para decir que algo realmente importa. Y cuando alguien habla con veracidad o hay verdad en su palabra, entonces sí tomamos atención. Pero cuando sabemos que alguien nos miente, luego nos olvidamos de lo que nos dijo, porque no es relevante, porque no es importante y porque no pertenece a la raíz de veritas, ¿no? Que es cierto, ¿no?, que es algo para nunca olvidar. Justamente Pablo escribe esto porque está dirigiéndose en esta carta a Tito para una comunidad que es griega, ¿ya? Le dice a Tito, Tito, escúchame, tengo una idea full para vos, te conviene
¿Qué, digamos, Tito, no? Mostrándose, digamos. Es que te voy a mandar a un lugar a predicar. Belleza, digamos. Vos vas a ser pastor ahí súper, digamos. Y vas a tener toda la conexión espiritual de nuestra iglesia que está acá, la otra que está más allá, la otra que está por acá. Y entre todas te vamos a ayudar. Pucha, qué bien, ¿no? Recibir un llamado así. Con una convicción de que, ¿sabes que Pablo, apóstol de Dios, ¿no? El esclavo de Dios, o sea, tiene esa firmeza de enviar, de decirte, vas a hacer vos también lo mismo, vas a ir a predicar con la verdad del Señor. ¡Wow! ¿Y dónde es? Creta, la isla de Creta. ¿Ya? Creta tenía una mala fama, porque en Creta es lo opuesto a Veritas. Creta es una isla que después lo vamos a leer porque es citada ahí en el libro, es donde reina la mentira. ¿Ya? Tienen esa fama los cretenses. Mentirosísimo, pero me hacen acuerdo a los venianos asientos locos, ¿no? Lleno de historias y le aumentan y le aumentan y le aumentan y ellos mismos empiezan a creer sus propias mentiras. Creta es una isla actualmente, está en el sur de Grecia y tiene varios lugares que son zonas portuarias, ¿no? Llegan barcos de todas partes. En ese entonces era una zona muy comercial, entonces llegaban los marineros, no sé, algunos piratas, corsarios y de todo llegaban a ese lugar y hacían comunidad, digamos, en bares, en boliches, en lo que podían. Y ya me imagino la historia de los bares, ¿no? Una mentira tras otra, ¿no? Que pucha, nosotros pues nos vino este bicho allá, se nos apareció, pues eso es nada, mira, yo he peleado con uno así más grande que voy a decir. Y cada vez aumentaban más y más, y eran historias así de nunca acabar. ¿Ya? Y Tito tiene esa responsabilidad de presentar la verdad en un lugar de mentiras. Grave, grave. Pero hay un dicho que me gustó mucho, que dice que nosotros como cristianos tenemos que tomar decisiones firmes porque la verdad es la que se encarga de proteger la gracia. Cuando yo tomo una decisión firme en el Señor, entonces el Señor hace su verdad en mi vida, viene a enseñorearse en verdad en mi vida y su gracia entonces germina en mí. Entonces tiene sentido el que yo sirva al Señor de una forma genuina o verdadera. ¿Ya? Es la única manera que Cristo sea un amigo de verdad en mí para que su gracia entonces florezca. Si yo no tengo al Señor y yo vengo a predicarte un montón de cosas, pero no conozco al Señor de forma genuina, esa gracia no tiene respaldo, porque no estoy viviendo con lo que te estoy diciendo, ¿no? No tiene una validez porque no es verdad lo que yo te estoy diciendo, es mentira. Te digo una cosa, pero vivo de otra manera. Entonces, esa es la tarea que le da Pablo entonces a ti, esa consigna. Vas a ir a Creta y vas a presentar la verdad. Entonces, imagínate llegar a un pueblo donde, pucha, para colmo de males o datos general o lo que le sirva, los griegos dicen que Zeus nació en Creta. Ya tienen, para colmo de males, ese es su, no sé, por dónde se agarra, ¿no? El dios griego nació en Creta, ¿no? Y todos conocen, no sé, tal vez un poquito de mitología griega. Zeus era pues un charlatán de primera, ¿no? Era promiscuo a su vida, tenía hijos con todos y era garganta, ¿no? Súper mentiroso. Y ese era su dios, o sea, lo idolatraban que alguien sea mentirosísimo, ¿no? Para él era lo mejor. Mientras más mentira le metían a la conversación, para él era mucho mejor, pero más espectacular. Y hasta eso, ¿no? Hasta su dios era el capo en mentir. Entonces, otro pensamiento que me llama la atención es que la posición más peligrosa en todo el mundo es estar de acuerdo intelectualmente con el Evangelio, pero nuestra vida demostrando todo lo contrario. Puedes estar muy de acuerdo con la Biblia. Uy, no, es cierto, todo lo que está en la Biblia es verdad. No, claro, yo creo todo lo que dice ahí. Sí, yo sé que fue inspirado por el Espíritu Santo. Intelectualmente lo estás aceptando, pero tu forma de vivir no acompaña a la forma de entender. Muy bien.
Conociendo entonces un poquito esto de Creta, entonces vamos a ver cómo este joven llamado Tito llega, ¿no?, a la isla. Y vamos a leer. ¿Tu nombre es? Miguel. Miguel, ¿leíste hasta el versículo? El versículo 1. De Tito 1. Tito 1:1, ¿no? Sí. La presentación. Okay. Vamos a seguir leyendo. Todos torcidos eran pueblos cretenses hoy de miércoles. De verdad que uno lo veía y daban ganas de orar por ellos porque ya en el colmo. Por ejemplo, mira, algo que se vivía en la actualidad, vamos a ir un ratito a Isaías. Isaías 5, versículo 20. Estaban todos torcidos, entre ellos se mentían, se engañaban, se creían sus propias mentiras, le aumentaban, se seguían creyendo entre ellos. No sé si se lo tomaban en serio o a chiste, pero o sea, todo lo que ellos vivían era una fantasía. ¿Isaías cuánto? 5, 20. ¿Qué dice ahí? 5:20 lo leo. Dice: hay de lo que a lo malo le dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. De Isaías ya venía, ¿no?, contando algo así, este profeta que hablaba con la verdad, porque el Señor le permite que él sea un portavoz de su palabra. Isaías dice: hay de aquellos que cambian las cosas, que cambian la mentira por la verdad, que cambian lo bueno por lo malo, lo dulce por lo amargo. Pobre esa gente, ¿no?, que tiene una doble vida. Luego vamos a ver un poquito en Romanos 12:21, igual es una carta que Pablo escribe y finaliza con este verso. 12:21. Lo leo. Por favor. No sean vencidos de lo malo, sino más bien vence con el bien el mal. Pablo da este consejo, ¿no? Dice, lo bueno pues que prevalezca, ¿no? Lo que es real, que triunfe, lo que es verdad, que sea algo para nunca olvidar. Venzan el mal con el bien, ¿ya? Y vamos a leer 2 versos más para saber lo que vamos a continuar en Tito. Uno está en Mateo 5:16. Miguel, ¿lo puedes buscar ese, por favor? Claro. Mateo 5:16 y Sara Juan 8:12. ¿Lo leo? Por favor, Miguel. Mateo 5:16. De la misma manera, dejen que sus buenas acciones brillen a la vista de todos, para que todos alaben a su Padre Celestial. Ok. Que nuestra conducta entonces sea la que permita ver la luz del Señor, ¿no? Que brilles en su buena obra para que se pueda ver y alabar a Dios, ¿no?, que está en el cielo. Que nuestra conducta muestre entonces veracidad para que entonces el Padre sea glorificado, ¿no? Escucha, este se comporta como cristiano, este pues conoce la palabra de verdad, ¿no? Este es hijo de Dios, ¿no? Es lo mismo que decían por Jesucristo. Y Juan 8:12, Sara, por favor. Jesús, la luz del mundo. Otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Gracias. Jesús mismo se presenta y dice: yo soy la luz, ¿no? Hay otro verso más adelante que dice que Él es la luz, perdón, Él es el camino, la verdad, que es algo para nunca olvidar, y la vida también, ¿no? En esta ocasión Él se presenta como luz. Yo soy la luz del mundo. El que viene a mí y me sigue no va a tropezar, no va a andar en tinieblas, ¿no? Va a estar haciendo siempre las cosas correctas y en posición, porque la luz, eso es lo que hace, poner las cosas que hay en un lugar oscuro. Lo hace sin ningún tapujo, sin vergüenza, sin ningún miedo, digamos, porque actúa con veracidad, porque se comporta como un hijo de luz. ¿Estamos? Bien, volvámonos entonces a Tito. Tito.
Vamos a leer desde el verso 5 ya. Y aquí está la cartita de Pablo, que hasta aquí era un secreto, ¿no? Para Tito, hasta que Tito empieza a leerle, le caraste, ¿no? Dice el verso 5, te dejé en la isla de Creta para que resolvieras unos problemas pendientes y para que nombraras líderes en las iglesias de cada pueblo. Tal y como te dije, un líder de la iglesia debe ser alguien al que no se le pueda acusar de nada malo. Otro punto, debe ser esposo de una sola mujer y sus hijos deben creer en Jesucristo, portarse bien y ser obedientes. Otro punto dice, Dios les ha encargado a los líderes de la iglesia que vigilen el trabajo de todos para que todo se haga bien. Por eso no deben ser tiranos, ni enojarse con facilidad, ni emborracharse, tampoco deben ser violentos, ni tramposos en sus negocios. Al contrario, deben hacer siempre lo bueno y recibir con gusto en su casa a quienes los visiten. Deben pensar bien las cosas antes de hacerlas y justos, santos y disciplinados en todo. No deberán creer otro mensaje que no sea el verdadero mensaje recibido de Dios y mucho menos enseñar. Así podrán animar a otros por medio de la buena enseñanza y convencer a los que se oponen a ella. Entonces Pablo le dice, Tito, te mandé a Creta justamente para que hagas unas alineaciones que quedaron pendientes, porque esta es la segunda vez que ellos van ahí. ¿Ya? O la primera vez fue Pablo. Esta vez envía solamente a Tito. Y le dice, hay iglesias ya establecidas en Creta, pero te cuento que los que quedaron como encargados, o sea, siguieron viviendo bajo la cultura o la influencia de los cretenses. Entonces están torciendo todo, están creciendo la familia dentro de la iglesia, pues torcida, porque tienen una dicotomía cerebral, ¿no? O sea, piensan dos culturas diferentes, la espiritual y la que ellos están acostumbrados a escuchar todos los días, la historia de las mentiras, ¿no? Entonces le dice, mira, lo que primero que tenemos que hacer ahí, Tito, es sacar los malos líderes y poner los buenos líderes. Es lo primero, barramos la casa. Y las personas que van a quedarse como líderes ahí tienen que ser así, irreprensibles, sin tacha, ¿no? Personas que se comporten bien, personas que tengan una sola esposa, que tengan hijos que sean creyentes, que sean devotos de la enseñanza que se practica en esa iglesia, ¿no? Porque en la cultura de los cretenses en ese entonces estaba permitido, esa era la historia, tener 3 esposas. Tenían una sierva, que también tenía relaciones con la sierva, tenían una esposa fija, que es la que le permitía luego dar descendencia a su familia, y también tenían una prostituta, quién sabe para qué, digamos. Sí, saben para qué, no, pero tenían una tercera mujer en casa, ¿ya? Entonces él dice, no, es que están mal, es que ellos están acostumbrados a vivir así. Yo digo que el que va a ser líder de la iglesia solo tiene que tener una esposa, y sus hijos tienen que ser muy bien criados en la enseñanza verdadera o veritas del Señor, ¿ya? Y pone esos fundamentos, ¿no? Que no se enoje por nada, un tipo que sea diligente, que esté atento, que sea hospitalario, una persona que practique el bien, que lo demuestre, que sea esforzado en las cosas que hace, que sea visible delante de todos cuando estén trabajando juntos, una persona que no se quiera aprovechar de los demás, una persona que sea déspota o que sea malhumorado, dice acá, ¿no? Una persona que no engañe financieramente, porque también después le dice que tiene que corregir a otro grupito que pedían plata todo el tiempo, ¿no? Cuando ese no fue el llamado. Y dice, a eso también taparle su boca, por favor, porque ya no merecen seguir hablando cosas que no vienen al caso. Es otra enseñanza la que está muy, muy lejos de las cosas del Señor. Entonces, Pablo, en pocas palabras, dice a Tito, ordenemos la casa del Señor y hagámoslo de una forma correcta. Y esa es tu responsabilidad como líder. ¿Qué pasa? A ver, más adelante. ¿Qué versículo? Ahorita te digo.
Me da chiste porque hay el versículo 12, léelo, porque aquí Pablo cita a un profeta de Creta, ¿ya? Alguien oriundo de ahí, años antes, había lanzado un pensamiento, porque los griegos eran de mucho pensar, ¿no? Eran filósofos, ¿no? Entonces él lanza un pensamiento que los describe tal cual son ellos. Y Pablo le dice, ellos mismos dicen que son así, se sienten orgullosos, ¿cómo pueden? ¿No? Está en el versículo 12, 1:12. Dice, uno de ellos, su propio profeta, dijo, los cretenses siempre son mentirosos, malas bestias, glotones ociosos. Muchos piropazos, ¿no? O sea, que uno de ellos se describa así. O sea, ¿cómo describimos un cruceño? Decimos, no sé, la ley del cruceño es la hospitalidad, ¿no? Ah, son hospitalarios, ¿no? ¿Cómo son los cretenses? Son mentirosos, son bestias y son unos glotones, ¿no? O sea, no sirven para nada. Así son. O sea, orgullosos de eso. Ya puede. Están mal esos tipos. Y luego vamos a leer lo que dice el versículo. El último, creo, del capítulo 1, creo que es el 16. Y esto me da más chiste todavía. Porque se está describiendo Pablo a Tito, le dice, ojo, que la última vez que fui, ellos son así. Así los dejé yo y eso es lo que vos tenés que ir a corregir. ¿Y cómo lo vio Pablo a estos líderes que estaban en la iglesia? Fabiola, por favor, el 16. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Ok, yo me tomé la molestia de buscar en otra versión y dicen que conocen a Dios, pero lo niegan con su forma de vivir. En otra versión dice, son detestables delante del Señor. En otra versión dice, no sirven para hacer nada bueno. O sea, no le fluye, no les nace hacer algo bueno, algo correcto. Imagínate conocer a una persona así. Otra versión dice, son odiosos y desobedientes. Otra versión dice, son incapaces de hacer algo bien. Otra versión dice, son abominables y rebeldes. Es la característica, ¿no? Y en otra versión dice, están reprobados. ¿Qué es reprobado? O sea, que no cumpliste con el mínimo de la nota para pasar, ¿no? Para aprobar. O sea, están aplazados de por vida. No le ponen ganas, no tienen empeño en esforzarse para ser aprobados. Y son los líderes, imagínate los demás. Son los líderes, las cabezas, o sea, los ejemplos, los estandartes de la iglesia. O sea, no les sale nada bien. No están capacitados para hacer algo bueno. No tienen ese deseo de querer hacer las cosas correctas. Están mal. Tito, anda por favor, pero ya corrijamos esa parte de él. Estamos hablando de una iglesia, ojo, ¿no? Pero esta iglesia es que tenía mucha flexibilidad moral, ¿no? ¿Por qué? Porque adquirían partes de la cultura que ya mencioné antes, ¿no? De los cretenses. Estos líderes están mal. Imagínense como vivir en Las Vegas, pero potenciado, ¿no? La forma que ellos vivían, o sea, pero dentro de una iglesia. O sea, todo era válido ahí, ¿no? Todo era válido, todo lo malo estaba bien y estaban conviviendo de esa forma. Como les dije, para que una iglesia funcione bien, o una empresa funcione bien, o un equipo funcione bien, lo primero que hay que colocar es un buen líder que se encargue de liderar la iglesia, o liderar la empresa, o liderar un equipo, sea lo que sea el equipo, ¿no? Necesitan de una buena guía, alguien que los lleve a un buen lugar, algo seguro, algo que se vea, pues, ¿no? Que hay un cambio, que hay una motivación. Entonces, eso necesitaba la iglesia de Creta. Que tengan conciencia de sí mismos, qué es lo que ellos hacen. Un líder que comunique eficazmente un mensaje y pueda delegar un trabajo confiando, ¿no? Si vos te vas a encargar de hacer esto, por favor, hazlo bien. Y que él tenga esa conciencia de decir, sí, lo voy a hacer bien, porque esto no es para mí, es para el Señor. Entonces ya tiene una motivación mayúscula, ¿no? Todo lo que haga, hágalo como para el Señor y no como para los hombres impersonales.
Entonces ya hay una motivación mayúscula. Escucha, tengo que hacer esto porque es para mi Señor. Y te pones la camiseta del Señor, ¿no? Fomentar el pensamiento y refutar cuando alguien venga con una idea que está torcida. No, mano, estás mal, digamos, no se hace así. ¿De dónde sacaste esa barbaridad? ¿No? ¿Por qué estás practicando eso? Está mal. Y tener esa convicción, o sea, del espíritu, de decir a tu hermano con amor, no hagas eso. Está mal. No tener esa autoridad de decirle, está mal lo que estás haciendo. No está aprobado por el Señor. Motivar a los miembros del equipo para que ellos puedan dar lo mejor de sí. En esta carta van a ver que Pablo le dice a Tito, buscar ancianos, ¿ya? Pero ancianos no quiere decir buscarte al de 99 años, digamos, o al de 85. Un anciano es una persona que tiene mucha sabiduría, que a través de las experiencias que ha recibido en vida, él puede tomar una decisión de una forma cauta y con un buen resultado, ¿no? Entonces, buscate personas que sean así para servir como anciano. Está en el verso 5 por si acaso, que tenga una vida intachable, que sea fiel a su esposa y sus hijos sean creyentes, ¿no? Una persona hecha y derecha, como se dice. Busca personas así, porque las hay. Ya no importa la edad que tenga, obviamente, ¿no? Estamos hablando de un contexto de nosotros que es muy diferente al que vivían en Creta, ¿no? Entonces, ¿puede ser un joven anciano? Sí, claro que sí puede ser, siempre y cuando tenga esa madurez espiritual suficiente para poder discernir lo bueno de lo malo, por lo menos, como nos indica el libro de Tito. Este anciano tiene que administrar la casa del Señor, no tiene que ser arrogante, no tiene que enojarse por nada, no tiene que hacer las cosas chuecas, no tiene que estar trabajando solamente cuando alguien empiece a mirar que, ay, me está viendo que no estoy haciendo nada, entonces me pongo a trabajar. Tiene que ser íntegro, ¿ya? Esta persona tiene que ser sabia, tiene que ser justa, tiene que ser capaz de llevar una vida de devoción, o sea, tener una reunión o un tiempo con el Señor todos los días. No podés delegar de líder a alguien que no conoce al Señor, porque ese barco va a ir a la deriva a cualquier rato, ¿no? Tiene que ser alguien que tenga su tiempo diario con el Señor, que tenga disciplina, que tenga una creencia fuerte en un mensaje que es fiel, que es verdadero, como la personificación de Cristo, ¿no? Y tiene que animar a los demás, obviamente. En el versículo 13, si alguien lo puede leer, le dice, Pablo le da la autoridad a Tito para poder hacer estas cosas. Versículo 13. ¿Del 2? No, del 1. El 1. Este testimonio es verdadero, por lo tanto, repréndelo duramente para que sean sanos en la fe. ¿Ese? Sí, acá dice, y es verdad, por eso tienes que reprender. Decía lo mismo, ¿no? Reprender duramente. Reprender mucho a esta clase de gente y ayudarla para que vuelva a confiar en Jesucristo como es debido. ¿Sabes qué? Cuando yo empecé a leer esto, al ratito, ¿no? El espejo, pues. Porque cuando uno se predica, dice que se predica a sí mismo en realidad. Y yo así, ¿cómo estoy en mi casa, no? O sea, ¿cómo me ven mis hijos? ¿Estaré yo en condición de líder? Si yo fuera Tito, yo recibiría una carta de Pablo con esta tarea. Me lo pregunté, digamos, como me imagino que ustedes se lo están preguntando en este momento. ¿Seré yo un Tito ante los ojos de Pablo? Ahora, si quieren ponerse la vara más alta, díganse, ¿seré yo un Pablo ante los ojos de Dios? ¿No? ¿Estaré yo capacitado para hacer buenas obras como nos demanda el Señor? ¿Será que mis acciones pueden ser vistas por los otros para que solamente Dios sea el único glorificado? Si Cristo dice que Él es la luz del mundo, ¿será que todo lo que yo hago está así expuesto para que todos lo vean y puedan ver que estoy haciendo las cosas correctas? O como decía Isaías, ¿no? En 5:20, ¿será que no estoy confundiéndome, llamando a lo bueno malo y a lo malo bueno, a lo dulce salado o a lo amargo dulce? ¿Estaré haciendo las cosas correctas como el Señor nos llama a hacerlo? Porque el Señor fue desafiante.
Él te decía cómo hacer las cosas, pero después siempre fue frontal. Ahora sigue, ¿no? No te decía, ¿sabes que te voy a dar 2 meses para que la pensé bien? No sé, fíjate vos, pues, no se gana mucho, no perdés trabajo en esto. Cosas así, no, digamos, ¿no? No, el Señor fue desafiante, te daba todos los tips, pero después te invitaba, sigue, ¿no? Y hay varios pasajes que vas a encontrar en el Nuevo Testamento, donde la gente decía que cumplía con todo, pero cuando le decían la segunda invitación de sígueme, algunos se sentían tristes, ¿no? Porque no podían dejar de hacer lo que algo ya venían haciendo, ¿no? O no podían dejar sus cosas, sus pertenencias, porque estaban tan abrazados a ella que no las querían largar. Entonces Jesús decía, no, es difícil que alguien en realidad oiga, pero a la vez haga. Y este es el desafío para nosotros hoy. Yo lo recibí de primera mano. Les paso la pelota a su cancha a ustedes, ¿no? ¿Qué van a hacer? El Señor también está pensando en que cada uno de los que estamos en este salón tengamos ese mismo desafío. Así se hacen las cosas bien. Y le da la lista a Tito. Ahora hacer, ¿no? Tito no lo tenía fácil, no era un escenario de decir, chicos, miren, ya no vamos a hacer esto y vamos a hacer esto. Súper, bravo, eso, desde mañana empezamos. No era tan fácil. Los cretenses, vimos un poco de su contexto, estaban locos totalmente, eran bestias, su misma gente, ¿no? Campeones en mentir. Campeones, o sea, cinturón negro, digamos, ¿no? En mentiras, en vivir como animales, en ser glotones. Su misma gente lo caracterizaba así. Somos así, digamos, así nacimos, así nos vamos a morir. ¿Cómo pueden decir eso? Pero Pablo ve que son una potencia. Porque luego van a ver el capítulo 2, donde se exhorta a las mujeres ya cómo tienen que ser en la iglesia. Y después se exhorta a los jóvenes cómo deben ser en la iglesia. Y después hasta los esclavos son metidos, ¿no? Porque tenían la condición de vivir como siervos, también cómo deben comportarse. Y lo lindo de todo esto es que cuando se cimienta bien la iglesia a través de Tito, enviado por Pablo, enviado por el Señor, como es una zona portuaria, todos aquellos que cambiaron, después cuando vuelven a sus naciones, vuelven transformados y llevando el mensaje, como de un comienzo Jesús dijo, y este mensaje va a ser predicado hasta lo último de la tierra. Toman esa promesa del Señor, toman esa iniciativa de decir, lo voy a hacer con Él, porque solito me doy cuenta cómo soy. Voy a engañarme, voy a vivir haciendo las cosas mal. Entonces, cuando toman ese desafío y hacen la colita en el sígueme, da la cola y sígueme, entonces vuelven para transformar sus países. Cada uno vuelve a la tierra donde fue criado para predicar un mensaje correcto, ya no torcido. La isla de Creta era un lugar que le pertenecía a Grecia. ¿Tito de dónde era? ¿De dónde era Tito? Griego. Entonces Tito también fue llamado a su gente a cambiar. También fue destinado a su propio idioma a explicarle a ellos que están torcidos, que su enseñanza está muy mixada con otras ideas y deben cambiar. ¿Ok? Y ahora me gusta porque nosotros entendemos como un nombre, ¿no es? La carta de Pablo a Tito. Pero si ustedes buscan el significado de Tito en griego, quiere decir una persona que es honorable. ¿Qué entendemos por honorable? ¿Qué significa la palabra honorable? Correcta, ¿no? Una persona que te infla el pecho de que saber que es tu compatriota, ¿no? Es un honor
de tenerlo como parte de mi equipo, ¿no? Porque pelea por mejorar nuestra ciudad, pelea por mejorar nuestro país. Y ese nombre está escondido en Tito. Es más, tenemos aquí hasta la honorable alcaldía municipal, ¿no? ¿Qué se supone que tiene que hacer la alcaldía? Tiene que pelearla por la ciudad, volverla cada vez mejor. ¿Cómo? Son cretenses los que gobiernan, ¿no? Esa es la idea de la palabra honorable, o sea, tiene que dignificar el lugar donde uno vive. Y Tito, curiosamente, está escondido, ¿no? Esa palabra que su nombre significa honorable, y él tiene que devolver ese honor a Creta, ¿no? A Grecia. Es hermosa esa palabra, porque él, del montón que tenía como discípulo, me imagino Pablo fue el encargado, ¿no? De llevar y transmitir este mensaje. ¿Estamos? Eso sería, mano. Yo creo que va a haber una parte 2, una parte 3. Por favor. Ojalá. Y cerramos esta trilogía.